Muy buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Somos Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico. Y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Salmo, el capítulo 77. Y nuestro tema, cuidado con la angustia. Sabemos que a lo largo de nuestra vida tenemos que pasar por diferentes problemas, dificultades, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, mm, diferentes circunstancias que llegan y que tienden a robarnos la paz, la tranquilidad, tal vez a caer en ese enemigo peligroso que es la angustia. Por eso nos dice el tema, cuidado con la angustia, porque cuando esa angustia llega a nuestra vida, tal vez nos llena de desespero, de ansiedad, tal vez no sabemos cómo solucionar ese problema, tal vez no vemos soluciones, no sabemos a quién recurrir dependiendo a la situación que estemos viviendo, no sabemos a quién buscar para que nos ayude. Y vemos que cuando esa angustia se apodera de nosotros, cuando esa angustia llega a nuestra vida, nos descontrola y por ende nos lleva a veces a tomar malas decisiones, nos lleva a cometer errores. Tal vez en ese afán de buscar soluciones, lo que hacemos es buscar más problemas, encontrar más problemas. Tal vez en vez de ponerle fin a ese problema, a esa dificultad, hacemos todo lo contrario. Eh, Encontramos un problema más, nos buscamos un problema más, porque, como decíamos, tal vez no tomamos decisiones correctas, tal vez tomamos decisiones a la ligera, al afán, por salir de ese problema, por salir bien librados. Hacemos todo lo contrario. Por eso es importante que nosotros aprendamos tal vez a mantener la calma, aunque sé que es difícil. Cuando nosotros dejamos que esa angustia nos invada, cuando nosotros dejamos que esa angustia se apodere de nosotros, lo primero que tendemos a hacer es pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios ya no nos escucha, que Dios tal vez ya no nos quiere, que Dios nos ha abandonado. Miremos qué nos dice el versículo 7. Me pregunto si mi Señor nos ha abandonado para siempre, si no quiere estar nunca más con nosotros. ¿Qué es lo que nos decía aquí? Este es el caso de Asaf, un hombre que servía a Dios, un hombre entregado a Dios, pero que sin embargo, él en ese momento tal vez estaba pasando por un momento difícil, por un momento de angustia. Y él en ese momento decía, me pregunto si mi Señor se ha olvidado de nosotros. Me pregunto si mi Señor ya no se acuerda de mí. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho tal vez lo mismo o hemos pensado? Siempre hablamos de esto. Cuando tenemos problemas, lo primero que decimos es que Dios ya no me escucha, es que Dios se olvidó de mí. Vemos que no importa si nosotros somos cristianos, si no lo somos, pero todos vamos a pasar por problemas, por dificultades, todos vamos a tener que atravesar circunstancias difíciles. Aquí no importa si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón. Eso no quiere ni no te exonera de decir, bueno, yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Yo todos los domingos me congrego. Yo le sirvo con todo mi amor a Dios. Por lo tanto, yo no voy a pasar por problemas, yo no voy a pasar por dificultades. Allá los que no sirven, allá los que no se congregan, todos. Todos vamos a tener que pasar por dificultades y como hablábamos en días pasados, no importa si eres pastor, pastora, no importa si eres apóstol, evangelista, no importa qué tipo de rango tengas, todos vamos a tener que pasar por problemas. Por eso Jesucristo siempre nos ha aclarado eso y nos ha dicho, mientras estén en este mundo van a tener problemas, van a tener dificultades. Pero ¿qué nos dice? Confíen en mí. En otras versiones dice, sean valientes, que así como yo vencí, ustedes van a poder vencer, pero es necesario mantener la calma y no pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, no pensar que Él ya no nos escucha, porque somos nosotros los que no escuchamos a Dios, somos nosotros los que nos olvidamos de Él.
Muchas veces nosotros clamamos a Dios, ¿no? Muchas veces nosotros lo buscamos y Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Pero sin embargo, como tal vez no es la respuesta que nosotros esperábamos, entonces no lo escuchamos, hacemos caso omiso de lo que Él nos dice. Pero Él nunca se ha olvidado. Pero en ese momento que nosotros estamos pasando por esa dificultad, cuando nosotros hemos dejado que la angustia nos domine, eso es lo primero que pensamos. Ah, es que Dios ya se olvidó de mí. ¿Será que ya Dios no me escucha? ¿Será que Dios ya no me ama? ¿Será que Él ya alejó su presencia de mí? Eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que, mejor dicho, la angustia provoca en nosotros. Pensar que Él ya se ha olvidado, que Dios se ha olvidado de nosotros. Y Él nunca se olvida. Somos nosotros los que nos olvidamos. Dios nunca nos deja a un lado. Somos nosotros los que ponemos siempre por delante el problema y dejamos a Dios a un lado. Ya no vemos a Dios. Y eso hace que nosotros también caigamos en ese desánimo, que ya perdamos esa fuerza de seguir. Veamos qué nos dice el versículo 3. Pienso en Dios y lloro. Me pongo a meditar y termino desalentándome. ¿Qué es lo que decía él? Pienso en Dios y lloro. Me pongo a meditar y termino desalentándome. Él pensaba en Dios, sí, pero se desalentaba. Él dice que lloraba. ¿Por qué? Porque él pensaba que Dios ya se ha olvidado, que él ya no contaba con el apoyo de Dios, que él ya no contaba con su protección. Y eso es lo que a veces pasa en nosotros. Nos ponemos a meditar, decimos, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que sucede? Tal vez por más que oramos, por más que clamamos a Dios, no vemos una respuesta, porque a veces nosotros queremos respuestas inmediatas. Porque cuando nosotros actuamos, muchas veces actuamos a la ligera, actuamos en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento. Y cuando ya nos vemos perdidos, cuando ya las cosas no salieron como nosotros esperábamos, ahí es donde vamos y clamamos a Dios. Ya cuando el problema está, ya cuando las cosas se han hecho. Y como Dios no es un Dios que nos haga evadir las consecuencias de nuestros actos, Dios nos ama y nos ama demasiado, pero Él nunca nos va a quitar las consecuencias de nuestros actos. Él va a dejar que esas consecuencias se vivan, se pasemos por ellas para que nosotros aprendamos, para que así de esa manera nosotros podamos ser más cuidadosos con nuestras decisiones, que así nosotros antes de tomar una decisión consultemos a Dios. Eso es lo que pasa. Pero nosotros queremos que, bueno, ya hicimos una oración y de una, Dios dé su respuesta, Dios nos ayude en esa dificultad. Y si nosotros tomamos decisiones a la ligera, si nosotros no supimos hacer las cosas, no esperemos que Dios venga a solucionarlas. Él lo que va a hacer es darnos la fuerza que necesitamos, esa fortaleza para seguir, pero Él no nos va a exonerar de esas consecuencias que nosotros hemos hecho. Pero como decíamos, nosotros pensamos que ya clamar a Dios, orarle y que eso va a pasar, que ya ese problema se va a solucionar de la noche a la mañana. Y ahí es cuando nosotros caemos en ese desánimo, cuando nosotros ya perdemos las ganas de orar, de congregarnos, de reunirnos, de buscar de Dios. Ya empezamos a decir, no, ya para qué. Eso pasa como también en nuestra vida secular, cuando las cosas no nos salen bien, cuando nosotros tal vez hemos hecho un mal negocio. Bueno, sí, tal vez no tomaste una decisión correcta, tal vez hiciste las cosas a la ligera. Bueno, es el momento de volverlo a intentar, es el momento de hacerlo de nuevo, pero haciendo las cosas correctamente, como tienen que hacerse. Pero cuántas veces decimos, no, yo ya no lo voy a hacer, ah, es que yo no sirvo para eso, ah, no, que hagan los demás. Y caemos en ese desánimo, nos desalentamos y ya no queremos seguir adelante, seguir en la lucha. ¿Qué es lo que hace la angustia en nosotros? Nos quita la tranquilidad, estamos intranquilos, no sabemos qué hacer. Veamos qué nos dice también el versículo 4.
No me dejas dormir. Quiero decir algo, pero no puedo porque estoy demasiado inquieto. ¿Qué es lo que decía? No me dejas dormir. Quiero, quiero decir algo, pero no puedo porque estoy demasiado inquieto. Y si nos damos cuenta, ¿qué pasa cuando nosotros pasamos por problemas, por dificultades, cuando tal vez eh, no encontramos soluciones? Como decíamos, eso tiende a robarnos la tranquilidad. Y si te das cuenta, cuando nosotros estamos viviendo esos procesos, lo primero que hacemos es no poder conciliar el sueño. ¿Cuántas veces nosotros, listo, nos acostamos, pero damos vueltas en la cama sin poder dormir porque estamos pensando qué va a pasar, qué va a suceder, si es un problema económico, bueno, ¿de dónde voy a sacar para pagar esto, para pagar lo otro, para solventar las necesidades que tengo? ¿A quién pido prestado? ¿A qué banco me puede solucionar ese problema? ¿Qué puedo hacer? Y es así, medite y medite, pensar en qué voy a hacer. Si es un problema familiar, entonces de igual manera, pensando cómo buscar solución, o a veces, ¿por qué hice esto? Si no hubiera hecho, mejor me hubiera quedado callado. Bueno, son tantas cosas que llegan a nuestra mente que lo que decíamos nos roba esa tranquilidad, esa paz, y por ende no podemos estar tranquilos, estamos inquietos. Y algo que dice aquí, quiero dormir pero no puedo, porque como decíamos, nos quita el sueño. A muchos, ¿qué pasa? Pierden el apetito, dicen, no, yo no quiero nada, no tengo ganas, porque estamos intranquilos, porque estamos solamente dominados por esa angustia, dominados porque no sabemos qué hacer, por ese miedo, por ese temor, por esa ansiedad que llega a nuestra vida. Y por eso vemos que hay muchas personas que, como decíamos, cometen errores y errores graves, toman malas decisiones. ¿Cuántos tal vez llevados por esa angustia, por ese desespero de tal vez no saber qué hacer, cómo encontrar solución a sus problemas, a sus dificultades, la mejor solución que encuentran es quitarse la vida? ¿Cuántos se han quitado la vida pensando que de esa forma le van a poner punto final a sus problemas, a sus dificultades? Y posiblemente en ellos sí, ya, bueno, me quité la vida, ya no hay más problemas, no hay dificultades, pero no pensamos en el dolor tan grande que causamos a nuestra familia. ¿Cuántos tal vez llevados por esa ansiedad no les ha importado hasta sus propios hijos? ¿Cuántos han dejado hijos pequeños, hijos que aún necesitaban de ellos, que dependían mucho de esa mamá, de ese papá, pero sin embargo no les importó? Simplemente pensaron en ese problema, pensaron en acabar con ese problema, pero no midieron las consecuencias de ello, no midieron que iban a dejar unos hijos abandonados a la deriva, tal vez una familia llena de dolor, de sufrimiento, tal vez preguntándose el por qué hizo eso, que si tal vez eh, esa persona hubiera hablado, si hubiera dicho lo que estaba pasando por su vida, pasando por su mente, hubieran podido encontrar una solución a tiempo, hubieran podido todos ayudar, todos buscar una solución, pero simplemente dijo, bueno, me quito la vida y se acaban todos los problemas, se soluciona todo. Y esa no es la forma. Entonces vemos por eso la importancia de tener cuidado con la angustia, de caer en ese enemigo peligroso como es la angustia, porque nos va a robar la tranquilidad, nos va a hacer tomar malas decisiones. Entonces, ¿cómo puedo superar esa angustia? Primero, clamando a Dios. Pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que sea Él esa fortaleza. No busques la ayuda humana, busca la ayuda de Dios. Veamos qué nos dice el versículo 1. Clamo a Dios con un grito, a Dios llamaré a gritos para que me escuche. En el momento de la dificultad, en el momento del problema,
clamemos a Dios, busquemos su ayuda. Esa es la mejor ayuda que nosotros podemos buscar, clamar a Dios. Él siempre va a estar dispuesto a escucharnos, Él siempre va a estar dispuesto para nosotros, pero es necesario que nosotros nos dispongamos a hacerlo. Como decíamos, muchas veces primero tomamos malas decisiones, después sí clamamos a Dios. Cuando nosotros ya tal vez estamos metidos en un gran problema, ahí es cuando nosotros nos acordamos de Dios. Pero bueno, ya que lo hicimos, busquemos esa ayuda, no busquemos esas ayudas humanas, que lo único que van a hacer es tal vez enredarnos más, eh, meternos en más problemas. Como hablábamos, si es un problema económico, bueno, tú piensas, lo primero que haces es decir, bueno, ¿dónde voy a pedir plata prestada? Pero pides prestado, tapas un hueco, destapas otro, tienes que ir a pedir prestado para ahora tapar dos huecos y así sucesivamente vives esclavo de las deudas, vives esclavo de esa ansiedad de saber que dónde vas a encontrar para poder eh, seguir pagando. Si tal vez estás enfermo, ¿qué es lo primero que dices? Bueno, a mí me dijeron que fulanito de tal cura, que vaya donde fulanito de tal y que él me va a hacer una limpieza y que quedo bien. Hacemos cosas que le desagradan a Dios. Buscamos ayudas donde no tenemos que buscarlas y sobre todo donde no vamos a recibir ningún tipo de ayuda. Entonces, lo importante aquí es clamar a Dios. Clama a Dios, busca de su ayuda. Dios nos dice que si clamamos, Él nos responderá. Miremos qué nos dice Jeremías 33:3, la parte A. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Clama a mí, clámame, que yo te responderé. Yo estaré ahí para cuando tú me necesites. Yo estaré ahí para cuando tú vengas a buscarme. Pero si nosotros no lo buscamos, si nosotros no clamamos a Él, ¿cómo podemos eh, obtener esa respuesta? ¿Cómo podemos obtener esa ayuda? Muchas veces nosotros queremos que simplemente Dios obre, que Dios actúe, que Dios haga las cosas por arte de magia. Y bueno, Dios nos puede ayudar. Dios es el Dios de lo imposible, ese Dios que hace las cosas eh, posibles, que mientras para uno es imposible, Dios las puede hacer. Pero Él quiere que nosotros lo busquemos, que nosotros clamemos a Él, que nosotros estemos ahí buscando de su presencia, que seamos nosotros los que lo busquemos cada día. Pero es necesario que nosotros clamemos. Si queremos tener tranquilidad, si queremos tener esa paz, busquemos de Dios. Si queremos solucionar ese tipo de problemas, esas dificultades que llegan a nuestra vida, tenemos que clamar a Dios, porque Él es el único que puede ayudarnos a cortar de raíz con esos problemas, a poder recibir ese apoyo, esa tranquilidad, esa paz. Pero es necesario que nosotros clamemos. Segundo, buscándolo continuamente. Veamos qué nos dice el versículo 2, la parte A. El día que atravesé por dificultades busqué al Señor. Elevé mis manos en oración toda la noche, toda la noche sin descanso. ¿Qué es lo que nos dice aquí? El día que atravesé por dificultades busqué al Señor. Elevé mis manos, dice, toda la noche sin descanso. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Si buscamos a Dios continuamente, cuando nosotros clamamos a Dios, ¿lo hacemos continuamente o simplemente hacemos hoy una oración y ya, queremos que las cosas mejoren, que las cosas cambien, que Dios actúe? Debemos hacerlo continuamente, debemos estarle buscando continuamente, no solamente incluso cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades, no solamente en ese momento que estoy pasando por
ese momento difícil, entonces acordarme que existe un Dios, acordarme que tengo un Padre que puede ayudarme a solucionar ese problema. Debe ser continuamente. ¿Qué pasa cuando mm, alguno de nosotros se enferma y tenemos que ir a visitar al médico, por así decirlo? ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, el médico ya nos hace un chequeo, nos manda exámenes, dependiendo a la enfermedad, el diagnóstico que él tenga, a la complejidad, él nos manda un tratamiento. Él nos dice, bueno, tómese estas pastillas, estas gotas, bueno, este jarabe por determinado tiempo, por 8 días, 15 días, a veces hasta por un mes. ¿Qué dice? Bueno, al mes usted viene para hacerle control, para mirar cómo siguió, cómo evolucionó con el tratamiento. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Tomar ese tratamiento, ser constante. Si el médico te dijo, tome esta pastilla antes del desayuno, antes de cada comida, bueno, tú tienes que hacerlo. Pero si tú no eres constante y no sigues las indicaciones, ¿qué va a pasar? Ese tratamiento no va a funcionar. Si hoy tomaste esa pastilla y resulta que el día de mañana te olvidaste, si resulta que, bueno, hoy te la tomaste y te la volviste a tomar dentro de 2 días, ¿será que ese tratamiento va a hacer efecto? ¿Será que tú te vas a poder recuperar? ¿Será que tú vas a estar bien cuando tengas el próximo control con el médico? Él te va a encontrar bien cuando te haga chequeo, cuando tal vez te mande nuevos exámenes. Él va a decir, uy, perfecto. Sí, el tratamiento nos hizo efecto, sí. Sigamos tal vez unos días más con el mismo tratamiento o te va a encontrar peor, porque no fuiste constante con tu tratamiento, porque no fuiste constante en tomar ese medicamento. Si nosotros no somos constantes, no vamos a poder estar bien. Si hoy nos tomamos una pastilla y dentro de 15 días nos acordamos que teníamos que tomar otra, o incluso si tomamos ese medicamento y hoy ya nos sentimos mejor, ¿qué es lo que sucede? Decimos, no, ya me siento mejor, ya no hay necesidad, a mí no me gusta tomar pastillas. Entonces nosotros debemos buscar a Dios constantemente y eso es lo que Él quiere también de nosotros, que seamos constantes, que no solamente busquemos a ese Dios bombero, que no solamente busquemos a Dios por interés. Como hoy estoy mal, como hoy tengo ese problema, entonces si me acuerdo de Dios, me postro, oro, le clamo, le lloro. ¿Y qué pasa? Que Dios, bueno, ya me ayudó, que Dios me solucionó ese problema. Entonces, como ya me lo solucionó, ya no hay necesidad de buscar de él. ¿Para qué? Ahora ya no tengo tiempo, porque antes lloraba, clamaba por un empleo, pero ahora que ya me lo dio, entonces, no, yo no, ya no puedo ir porque no tengo tiempo. Ay, no alcanzo a orar porque se me hace tarde. Entonces, Dios quiere que nosotros lo busquemos continuamente, que nosotros seamos constantes con esa búsqueda. Es cierto que todos, de alguna o de otra manera, a los pies de Cristo llegamos por una necesidad, por un problema, que todos tal vez lo llegamos a conocer a través de una dificultad. Tal vez, bueno, otros por curiosidad, por saber quién era ese Dios del cual tanto nos hablaban, del cual tanto nos decían que era ese Dios de milagros, ese Dios que nos ayudaba, que era ese consolador, ese amigo, ese padre que estaba ahí presto para ayudarnos. Tal vez muchos lo hicimos por curiosidad, pero la mayoría ha sido por tal vez problemas, dificultades, porque estaban a punto de perder su matrimonio, tal vez muchos hijos estaban saliendo de control, bueno, en fin, una seriedad de cosas. Pero Dios lo que no quiere es eso, que solamente nos acostumbremos a buscarlo por necesidad. Como hoy tengo esa necesidad, entonces hay que buscar de Dios, hay que congregarse, hay que orar. Y después, adiós. Simplemente me desaparezco. Simplemente Dios quiere es que todos los días de nuestra vida lo busquemos, que seamos continuos, que así como nosotros nos tomamos ese medicamento para poder estar bien, para poder gozar de buena salud, que nosotros también busquemos a Dios continuamente
para poder estar tranquilos en medio de la dificultad, en medio de ese problema. No quiere decir que si tú buscas a Dios, entonces ya no vas a tener problemas, ya no vas a tener dificultades, que si tú buscas a Dios, los problemas van a ser por allá, que te van a pasar por un ladito y no te vas a ver afectado. No, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener dificultades en cualquier área de nuestra vida, pero el buscar a Dios continuamente hace que nosotros podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que ni nosotros mismos en muchas ocasiones podemos entender. ¿Cuántas veces hemos estado tal vez mal? Tal vez eh, viviendo una crisis económica, tal vez viendo a un familiar enfermo o nosotros mismos tal vez enfermos mal. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hemos tenido paz, tranquilidad. No porque tal vez esa situación no nos importe, no porque no nos esté afectando, sino porque esa es la paz que Dios nos da. Es esa confianza de saber que es un proceso duro, que es un proceso doloroso, pero que sin embargo Dios está actuando, que sin embargo Dios está haciendo las cosas y que en su momento se mirará, que en su momento podemos dar gloria y honra a Dios de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero simplemente debemos ser constantes, debemos estarlo buscando, debemos estarlo mmm, alabando, ¿sí? Porque como decíamos anteriormente, los síntomas cuando llegan esa angustia, ¿qué es? El desánimo, perdemos las ganas de seguir buscando de Dios, nos desanimamos, ya sentimos que ya no hay necesidad, que para qué, ya no nos congregamos, por lo tanto ya, ya no tenemos ningún contacto con Dios. Pero en cambio, cuando nosotros lo buscamos continuamente, entra esa necesidad de adorarlo, esa necesidad de poderle alabar, aún en medio de las dificultades, aún en medio de esos problemas. ¿Qué es lo que hacen muchos cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, los del mundo? Hay hombres que cogen, se van a la cantina, empiezan a tomar, a ahogar sus penas en el alcohol, en el licor. Piden que por favor les coloquen esa música de despecho a todo volumen, cantan a grito herido esas canciones, porque esa es la forma de desahogarse, porque tal vez esa es la forma que ellos tienen de, según ellos, olvidar sus penas, de tal vez tener un momento de tranquilidad, pero ya, por ese momentico. Después salen de ahí, al otro día los problemas van a seguir, los problemas van a continuar, al siguiente día igual van a tener la misma tristeza, la misma angustia, van a tener esa misma preocupación. No va a cambiar en nada, pero en cambio nosotros cuando nos regocijamos en Dios, las cosas son diferentes. Nosotros tal vez ya no ponemos música de despecho, tal vez ya no ponemos esa música que en vez de levantarnos el ánimo, nos lo decaiga más. Nosotros ahora, en medio de ese problema y esa dificultad, lo que hacemos es cantar alabanzas, cantar adoraciones, y eso es lo que nosotros nos llena de fuerza, es lo que nos motiva a seguir en la lucha, aún así en medio de todas esas dificultades, porque hay momentos en que parece que todo se pusiera de acuerdo y llegara como esos ríos desbordados. Se viene con toda. No terminamos de salir de un problema y ya estamos empezando por otro. Tal vez ni siquiera lo hemos asimilado eso y ya llega otro y llega otro y llega otro y en un momento nos vemos rodeados de problemas, de dificultades, con tantos angustia, pero sin embargo, cuando nosotros buscamos de Dios, todo eso pasa. Así esos enemigos estén rodeándonos, todo pasa, pero es necesario que nosotros aprendamos a clamar a Dios, que lo busquemos continuamente, que nosotros siempre estemos regocijándonos en Él, que oremos, que clamemos a Él,
que lo escuchemos a través de la palabra, que nosotros nos dispongamos a escuchar de Dios, que nosotros dispongamos nuestra vida a adorarle, a alabarle, a glorificar su nombre. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros empezamos a alabar a Dios, Él se encarga de esos problemas, Él se encarga de esos enemigos físicos, de esos enemigos que nosotros tenemos, esos enemigos llamados angustia, miedo, temor, persecución. De todas esas cosas Él se encarga y ahí es donde nosotros podemos experimentar esa paz, esa tranquilidad que solo Él nos puede dar. Tercero, recordando todo lo que Dios ha hecho. Veamos qué nos dicen los versículos 12 y 13. Pensaré en todas las obras que has realizado, meditaré en todo esto. Dios mío, tu manera de actuar es sagrada. ¿Qué Dios es más grande que tú? ¿Qué nos dice aquí? Meditaré en todo lo que tú has hecho. Y eso es lo que deberíamos hacer. Meditar en todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque no somos ni los primeros ni los últimos que vamos a pasar por problemas, por dificultades. No es ni la primera vez ni será la última que tengamos que enfrentarnos a un enemigo llamado tal vez escasez, enfermedad, ansiedad. Bueno, y que eso provoque en nosotros esa angustia, ese miedo, ese temor. No va a ser ni la primera ni la última vez. Y ya como hemos vivido otras veces esos mismos procesos, nos hemos dado cuenta que Dios ahí ha estado con nosotros, que la grandeza de Dios es incomparable. Por eso nos dice aquí algo que me gustaba mucho. Dice, ¿qué Dios es más grande que tú? ¿Qué Dios es más grande que ese Dios maravilloso, que Jehová de los ejércitos? No hay ningún Dios que se compare como Él. A Dios no debemos presentarle ese problema gigante, sino a ese problema debemos presentarle a ese Dios poderoso. Decirle, ese es mi papá, ese es el que pelea diariamente por mí. Ese es el Dios que me ha sacado de muchos problemas, que me ha sacado de muchas dificultades, al cual yo alabo, adoro. Entonces, eso es lo que de nosotros debemos hacer. Continuamente estar recordando lo que Él ha hecho, lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, cómo Él nos ha ayudado, cómo Él ha estado ahí pendiente, cómo Él nos ha estado dando esas fuerzas para seguir, para continuar, cómo nos ha ayudado a vencer cada uno de esos obstáculos, cómo nos ha ayudado a avanzar en ese problema, en esa dificultad, cómo nos ha dado esa paz, esa tranquilidad. ¿Cuántas veces Dios nos ha ayudado? ¿Cuántas veces Dios ha hecho algo maravilloso en nuestra vida? Entonces no nos olvidemos de Él, no pensemos que Él se ha olvidado de nosotros, como en aquel momento tal vez Asaf lo pensó. En ese momento dijo, ¿será que mi Señor nos ha abandonado? ¿Será que mi Señor ya no se acuerda de nosotros? Y como decíamos, no es que Dios se haya olvidado, simplemente que Dios hace las cosas como tiene que hacerlas, en su tiempo, en su momento. Y si tal vez lo que estamos viviendo es producto de nuestras malas decisiones, simplemente vamos a tener que asumir unas consecuencias, pero Él nunca se olvida de nosotros. Él está ahí, pero es necesario que nosotros lo busquemos, que nosotros creamos que Él está con nosotros, que Él está obrando a favor nuestro, que Él está dando la pelea por nosotros. Pero debemos creer, debemos confiar, debemos tener la certeza de que Él está peleando, que Él está librando esa batalla por nosotros. Por eso nunca nos olvidemos de lo que Él ha hecho. Nunca nos olvidemos de todos los problemas de los cuales Él nos ha ayudado. Por eso digo, no es ni el primero ni será el último problema, la última dificultad que nosotros tengamos que vivir. Mientras estemos en este mundo, como nos dijo Jesucristo,
Vamos a tener problemas, dificultades con nuestra pareja, sea esposo, esposa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Vamos a tener problemas económicos, tal vez vamos a tener alguna complicación de salud, tal vez algún familiar se enfermará. Bueno, muchas cosas pueden pasar en nuestra vida, pero lo importante es que nosotros siempre tengamos la certeza de que Dios está ahí, que nunca nos olvidemos que Dios ha estado ahí, que Dios, a pesar de que tal vez incluso muchos de nuestras familias o familiares tal vez aún no hayan recibido a Cristo en su corazón, que tal vez aún eh, no crean en Él o no estén dispuestos a servirlo, sin embargo hemos podido ver su misericordia. Sin embargo, tal vez ellos aún creen erradamente en dioses, pero sin embargo, la misericordia de Dios ha estado sobre ellos. Sin embargo, hemos visto cómo Dios ha obrado en ellos. Entonces eso es lo que debemos tener siempre presente, que Dios pelea por nosotros, que Dios siempre está ahí. Por eso nos dice, cuando pases por esas aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por ese fuego, yo estaré contigo. Esas aguas no te ahogarán, esas llamas no arderán en ti, porque yo estoy ahí. No tengas miedo, nos dice. Sé fuerte, sé valiente. Dios nos dice que siempre va a estar ahí, con su mano victoriosa, ayudándonos, rescatándonos de todas esas cosas que vamos a tener que pasar, vamos a tener que vivir. Pero sin embargo, sigamos adelante. Cuidémonos de caer en esa angustia, porque simplemente nos va a llevar a tomar malas decisiones. Cuidémonos de caer en esa angustia, porque simplemente en vez de poder encontrar un problema, una solución a esa dificultad, a eso que estamos viviendo, a ese impasse que en ese momento estamos eh, pasando, ¿qué va a suceder? Lastimosamente vamos a tomar malas decisiones, van a haber consecuencias graves. Simplemente esa ansiedad, esa angustia nos va a llevar a un abismo, nos va a hacer tal vez vivir consecuencias muy duras, y no solamente a nosotros, sino también a los que nos rodean, a nuestra familia, a esas personas que amamos. Por eso tengamos mucho cuidado en cómo estamos reaccionando a esos problemas, en cómo estamos reaccionando a esas dificultades. Tengamos mucho cuidado, y en el momento que tal vez veamos que estamos cayendo en esa ansiedad, que estamos cayendo en esa angustia, en ese miedo, en ese temor, confiemos en Dios, clamemos a Él, busquémoslo continuamente, estemos siempre buscándolo, regocijándonos en Él, más que en otras cosas. Él es nuestro refugio. No nos refugiemos en cosas que no nos van a servir para nada, antes por el contrario, que tal vez lo único que van a hacer es abatirnos más, es derrumbarnos más, llevarnos a un abismo. Recordemos siempre, estemos recordando, meditando todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que Dios ha hecho. Recordemos siempre la grandeza de Dios, y eso va a hacer que nosotros salgamos victoriosos. Eso va a hacer que nosotros podamos salir vencedores de todo problema, de toda dificultad. Mis hermanos, este ha sido el mensaje que Dios ha querido regalarnos. Esperamos de corazón que así como ha sido de edificación tal vez para mi vida, también lo sea para cada uno de ustedes. Mis hermanos, si el Señor lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes aprendiendo más, estudiando secuencialmente la Biblia, haciendo juntos este devocional diario. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.